FDB, en último cuarto, un equipo desfachatado, en busca del orden táctico. La trampa como cortina, volvemos al aire de Sport 890 y hay que acostumbrarse, ¿no? Casi sale, pero no, esto no, esto es Sport 890 de la mano de último cuarto. Pero nos metemos un poco en el tema que íbamos a atacar hoy, que es la categoría sub-23 en nuestro país, ¿no? Algo tan polémico en los últimos tiempos, algo que, bueno, que parece ir mejorando o no. Eso lo estaremos tratando de contestar en este informe, en el cual tendremos la palabra de Sebastián Alonso, presidente de Formativas y también un poco encargado del torneo sub-23, el que se está jugando actualmente y desde este año encargado de él. Ya hace 4 años que este es el 5º año de sub-23 consecutivo con diferentes formatos. Y también tendremos la palabra de Germán Cortizas, un poco representante de la UBA, que fue quien peleó, luchó y logró este formato de competencia que tenemos a partir de este año y que, como le decíamos, se está jugando hace ya 3 semanas, desde que pasó la Semana de Turismo, como dicen muchos, desde que comenzó el año aquí en nuestro país. La realidad, y para comenzar, es que entre los equipos de liga, de esta liga, ¿verdad?, presente, del Metro pasado y de la DTA pasada, tenemos 2.124 sub-23 federados, jugadores de las generaciones 95, 96 y 97 federados. ¿Por qué nos referimos a ellos como sub-23? Porque son correspondientes a la temporada pasada, en realidad, a la temporada que está terminando ahora con esta liga. Si vamos al 2018, en realidad los sub-23 netos son los 98, 97, 96. Pero como los números se reflejan en base a la temporada pasada, nos vamos a referir más a esas 3 generaciones. Son 2.124 en total, de los cuales poco más de 110 han tenido la oportunidad de competir a nivel de mayores. Y competir, hablamos en diferentes niveles, en diferentes cantidades de minutos y en diferentes calidades de minutos, ¿no? Cuando hablamos competir en mayores también nos referimos a las 3 divisionales. Y en esto hay que decirlo, ¿no?, que 66 jugadores sub-23 han participado de la divisional tercera de ascenso, de los cuales 37 no son oriundos de esa divisional, o sea, de equipos de esa divisional. 62 jugadores jugaron en el pasado torneo metropolitano, de los cuales 32 no son oriundos de esa divisional. Y 25 han jugado en la presente liga. Evidentemente, cuando nos referimos a han jugado, y esto es un límite muy fino quizás y difícil de definir, nos referimos a minutos de calidad. Por lo menos eso procuramos a la hora de rescatar estos datos junto con Juanchi Ballarino. Unos datos que en primera instancia por lo menos sorprenden, ¿verdad? Sí, primero aclarar que de esa cantidad muy grande de sub-23 que vos nombrás, Nico, se están incluidos todos los que estuvieron federados en cada uno de los clubes que compitieron en las temporadas anteriores, como dijiste vos, de Liga, Metro y DTA, que muchos pueden haber quedado por el camino, tanto en cadetes, juveniles, infantiles, sea la categoría que sea, pero por cualquier motivo, por H por B, terminaron o dejando de jugar, o como dijiste vos, ese número bastante chico de 110 en 2000 y pico,
bueno, que terminaron teniendo participación. Y como decías vos, yo me aboqué un poco más a trabajar en lo que fue la temporada del Metro pasada. Con el Metro es un torneo en realidad medio intermedio porque hay mucho el reglamento de los sub-23, el famoso reglamento del torneo pasado, que cuánto sub-23 se podía, que qué pasaba si el sub-23 venía de la liga. Bueno, muchos equipos se nutrieron. Por ejemplo, uno de los equipos que más sub-23 presentó fue el equipo de Capitol, con 8 sub-23, de los cuales tiene 4 que son de Liga Uruguaya. Otro equipo que presentó buena cantidad de sub-23 fue Verde y Rojo, en este caso con 3 sub-23 de liga. En ese caso lo que predominó fue que los equipos que tenían gran cantidad de sub-23, los que promediaban más minutos en cancha, sobre todo en su mayoría más de 30 minutos en cancha, eran los sub-23 que provenían de la Liga Uruguaya. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Que son, a falta de un torneo sub-23 serio y que les dé competencia de calidad, son los que han buscado la competencia en ese nivel, ¿no? Que justamente una de las cosas que se está hablando en este momento es qué va a pasar al cruzarse el Metro, que va a empezar ahora en poco tiempo, y el actual torneo sub-23 que se está jugando, que bueno, así como decís vos, el Metro pasado, muchos jugadores salieron a buscar minutos en el torneo metropolitano, ahora lo van a tener en este torneo sub-23 que se va a desarrollar durante mayor cantidad de tiempo en el año. Exactamente, es un tema todo eso, y en breve estaremos hablando de la inserción de estos jugadores en los primeros equipos. Sí, y una quizás paradoja de lo que estaba hablando Juanchi es la gran cantidad en Metro de jugadores sub-23 de liga que tienen minutos. Esa es la parte buena, pero quizás saber la parte quizás no tan buena es que los sub-23 oriundos de Metro, al tener esos sub-23 de liga, pierden quizás un poquito su lugar en bueno, 10 minutos. Pero hay un tema ahí. ¿Hay sub-23 de Metro? Este formato de competencias de mayores, este calendario quizás mejor dicho, ¿permite o estimula la generación de jugadores sub-23 en los equipos de Metro? Eso mismo, quizás al tener esta alternativa los clubes de Metro no se enfocan tanto en formar, sino en reclutar jugadores de liga que van a jugar el torneo metropolitano. Creo que vale la aclaración para todos los clubes, no solo los de Metro. Si bien en este caso los sub-23 hacen que nos enfoquemos en el Metro y en la DTA, porque la mayoría de los jugadores sub-23 de dichas divisionales no son oriundos de ahí, pero también ocurre en la liga. Creo que la inserción de jugadores es muy poca. Creo que estamos en un país en el cual la inserción de jugadores de formación a los primeros equipos se hace en edades tardías, si se quiere, y en poca cantidad. Sí, y una de las cosas que bueno, como decía Rodri, el tema de que de todas las divisionales están teniendo ese problema, y no solamente el Metro. A mí me tocó desglosar lo que es la cantidad de sub-23 que había federados en los equipos de DTA, y tenemos casos de equipos que tienen 2 sub-23 federados en los últimos, si no me equivoco, era desde 1980 hasta ahora. Equipos que han participado activamente durante varios años en la categoría DTA. O sea, no es que se presentaron un año y ese año presentaron dos sub-23. Se presentaron a jugar varios años y tenían solamente 2 sub-23 federados. O sea que, obviamente, la clásica que pasa es que empieza el torneo, arman el equipo con 12 jugadores mayores o de la categoría que sea, juegan, termina el torneo, no aparecen nunca más por el club, no hay una formación, no hay un ciclo con esos jugadores, ¿no? Sin duda. Pero bueno, vamos a repasar un poco lo que ha sido la historia en el corto plazo, en realidad, que tiene la competencia sub-23. Más adelante estaremos profundizando en este tema de la inserción de los jugadores y bueno, de toda la parte de sub-23 y toda la competencia que tienen. Pero lo cierto es que a nivel de sub-23 realmente se empezó a competir un poco con el comienzo de la liga, ¿no? Un poco de ese preliminar que se jugaba. No, creo que no es desde la primera liga, es desde un poquito más adelante. Era reserva, en un momento era una reserva. Los federales más que nada. Claro, pero no, en ese momento no era un tema solamente de sub-23. Podían, si no me equivoco, tener participación jugadores que no fueran solamente sub-23, que fueran una reserva. Allegados al club, amigos. Exacto. de tío, vecino, además de los jugadores de proyecto. Exacto. Era para todos. El famoso caso, así, ustedes recuerdan, yo soy un poquito de Welcome, más, ¿no? De Welcome, que tenía la selección en lo que era el primer equipo y el resto de los jugadores en reserva, que incluso Nicolás Mazzarino. Bueno, Batista, jugando en la Boca. reserva de Welcome. Gabriel Abratanqui jugando en la reserva de Welcome. Sin duda, ya siendo jugadores campeones Sí. sudamericanos, por ejemplo, como en el caso de Nicolás. Lo que sí, luego se da el paso para ser sub-23, para ser
bueno, como preliminar de liga que se juega un par de temporadas, se juega hasta el 2008. Creo que son 4 o 5 temporadas que se juega como preliminar. Un torneo que era interesante. Eso yo soy de... A mí me pasa, y me pasa hoy en día con las dobles jornadas de playoff, ¿no? Quizás soy yo que soy un poco atrofiado, pero a mí me encantaba llegar, en el peor de los casos, para ver el segundo tiempo del Sub-23 y después quedarme ya para el partido de liga. Yo en ese momento... ¿Qué le pasaba cuando había empate, Couri? Era una decepción tremenda. Se quería matar. Era una decepción tremenda. No había largue. Pero es cierto. Pero era, la verdad, era algo... Aparte ya encendía a la gente, mucha gente, Claro. si era un partido parejo, ya la gente quedaba entonada para lo que era el partido de segunda hora. Pero mismo, y es algo que hoy y justo se ha hablado esta semana por el clásico de tercera de fútbol, mismo para los chicos está bueno, porque ya juegan generalmente el segundo tiempo con gente en las tribunas, si se enfrentan a algún equipo popular con cánticos, ya se va viviendo otro clima y realmente... Como creo que es el objetivo del Sub-23, de la categoría Sub-23, se van metiendo en el primer equipo, en las sensaciones que van a vivir en el primer ¿Usted equipo. cree que ese es el objetivo del Sub-23? Creo que nosotros con este informe queremos generar también en la audiencia, en la gente, en los entrenadores, en el público del básquetbol, saber reconocer cuál es el objetivo del Sub-23 que hay ahora, teniendo en cuenta el cronograma, las fechas, los equipos, campeonatos que coinciden, etc. Exacto. Luego del 2008 se separa la competencia en Sub-23, se decide dar de baja por un tema económico, en algunos casos por un tema de seguridad, pero principalmente por un tema económico y por un tema de disposición de los clubes. Y recién se vuelve a la actividad en el 2014. Se juega un torneo 4 años, 2014, 15, 16 y 17. Un torneo de 2 meses, financiado íntegramente por la federación. La federación pagaba todos los gastos, menos, bueno, evidentemente los de entrenador y bueno, los de luz, por ejemplo, delegado de mesa, pero pagaba la vestimenta y pagaba los jueces de todos los partidos, excepto en el último que se cobró una inscripción. Y el torneo se jugaba, se desarrollaba 2 meses, le daba seguro 6 partidos de competencia a todos, que era la fase de grupos, y después, dependiendo de su avance en playoff, con 2 copas, 32 equipos aproximadamente cada campeonato. Del primero fue campeón Defensor Sporting, del segundo Hebraica Maccabi, del tercero Malvin, y el cuarto, la frutilleta de la torta, quedó sin la final. Algo, bueno, eso lo de que quedó sin finales lo va a profundizar ahora. Alguna perlita que puede haber quedado con torneos con este formato, al ser tan cortos, jugarse grupos de 4, jugar solamente 2 ruedas, o sea, como decías vos, asegurar 6 partidos, se dieron casos de que un equipo clasificaba primero en su grupo, quedaba con el número 1 y le tocaba jugar en la primera serie de playoffs contra el 16, y ese número 16 se eliminaba el 1. En algo que era... Le pasó en uno si no estoy equivocado, en la primera de las ediciones de este tipo de torneo, Bohemios Aguada, que exacto. Aguada como 16 eliminó al equipo de Bohemios, algo que bueno, ves un equipo de Bohemios candidato, invicto, pasó invicto la serie y va y marcha con el 16, sí, algo que bueno, no le da reacción a un equipo que capaz que había tenido un mal día, un mal partido y ya por eso quedaba fuera de la competición. Después hubo un año, para aclarar, el año pasado la final debía jugarse los primeros días de mayo, como iba a ser televisada la final de la Copa de Oro entre Biguá y Trubil, como iba a ser televisada y chocaba con el inicio del Metro, decidió postergarse para después de la finalización del Metro. Luego apareció el comienzo de la liga y tampoco se podía televisar, tampoco había sede, ya no había disposición de los clubes. Biguá principalmente estaba complicado porque decía no tener jugadores, Trubil tenía un poco más de disposición para jugar. La final se postergó, se decidió por suspender y el torneo quedó vacante, quedó sin campeón. Para informar, porque es cierto, en un año hubo una liga de desarrollo en el segundo semestre. Sí, también un torneo de 3 meses con 10 equipos participantes, ahí con menos equipos porque debían hacerse cargo de los gastos y bueno, eso le dio otra competencia. Pero comenzamos a repasar un poco las notas. Hablamos con Sebastián Alonso para, bueno, un poco también que explique todo lo que está haciendo este Sub-23, todo lo que ha sido el comienzo de este torneo Sub-23, que ahora está bajo la égida del Consejo de Neutrales de Formativas. La verdad que bien, los clubes se lo han tomado bastante en serio y las fijaciones están saliendo en tiempo y forma, y sobre todo los clubes de liga, que es lo que más me preocupaba, porque los de Metro y DTA, al anotarse por voluntad propia, se suponía que tenían todo preparado. Pero no, la verdad que hasta ahora, excelente, no nos podemos quejar. En ese sentido, en el fijación y en la presentación de los equipos, se va a complicar un poco más cuando se empieza a jugar el Metro, ¿no? Sí, por supuesto.
Sí, ahora en realidad actividad hay de los 8 clubes, que ahora ya quedan 4 de liga y nada más, entonces era más fácil. Ahí la palabra de Seba Alonso, un poco repasando lo que está haciendo en la actualidad, estas primeras 3 fechas de este torneo que promete, un torneo que cuenta con la participación de 29 equipos, los 14 de liga que están los 13 de liga, perdón, que están obligados, y los 14 de la liga que viene. Exacto, eso le iba a decir, liga que viene. 15 equipos que optaron por jugar, 2 divisionales, van a jugar de marzo a noviembre, 2 ruedas de todos contra todos y después playoff al mejor de un equipo, semifinales al mejor de un partido, perdón, semifinales y final, al mejor de 3 partidos en un torneo que promete, y más adelante estaremos hablando de eso. Pero lo que se ha desarrollado a partir de esta falta de espacio que genera no tener torneo sub-23 durante tanto tiempo, o no tener un torneo sub-23 serio, que es lo que se está intentando forjar en esta temporada, es la participación de jugadores en ligas amateurs, en ligas universitarias, por ejemplo. En esto le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Maxi Correa, que estuvo un poco detrás de toda esta información. Actualmente hay 2 ligas amateurs que se compiten aquí en Montevideo, la Montevideo y la ACB. La Montevideo cuenta con 5 divisionales de 12 equipos. Hablamos aproximadamente de unos 728 jugadores, o un poco más incluso. Y la Liga ACB con un poco menos de equipos, 2 divisionales, una de 12 y una de 14. 26 equipos a un promedio de 10 jugadores mínimo por equipo. No, saquen el mínimo, saquen el mínimo. A veces menos, A veces ¿Sí? menos, sí. A veces menos, yo estoy jugando en esa liga. Pero pero yo digo jugadores fichados, dice que hay menos de 10. Por equipo, por partido, es raro ver un equipo que se presente con 10 jugadores. Por lo general van con 8, 9 más. Igual le puede tocar el caso Igual de algún equipo son que vaya con más de 10. 230, 220 jugadores más. Ahí ya estaríamos en prácticamente los 1000 jugadores. Y ni que hablar que está la Liga Universitaria con 12 equipos en cada una de sus divisionales. Tiene 2, son 24 equipos, aproximadamente 200 jugadores más. Y el Bienestar Universitario, que tiene 3 divisionales, la A con 10, la B con 16 y la C con 18, son 44 equipos, unos 400 jugadores más. Evidentemente hay muchos jugadores que compiten en más de una liga amateur, ¿no? Eso no hay que desconocerlo, es una realidad. Pero esto, hablamos de más de 1000 jugadores, muchos que no son sub-23, yo me animaría a decir la mayoría no son sub-23, pero independientemente de eso, son jugadores que con ganas de jugar. A ver, todos estos jugadores pagan por jugar. Todos pagan por A ver, jugar. capaz que lo podemos desarrollar de la siguiente manera. Si de esos 1000 jugadores ya hay un 25% que son sub-23 y todavía que estamos hablando de que el torneo sub-23 en el tiempo hacia atrás se estaba desarrollando de la manera que se desarrolló, hablamos que del 2008 que se había cortado, muchos jugadores ahí sube el número. Porque hay algunos que capaz que tienen ahora 25, 26, 27 años que en ese momento No eran hay- sub-23 y no tenían su espacio. Hay un detalle que no es menor, ¿sí? Y es cuántos de esos jugadores hubiesen querido jugar a nivel profesional, Está claro. hubiesen querido proyectarse como profesionales. Ese es el dato. Probablemente hay muchos de estos que hoy no son sub-23, pero que en su momento lo fueron y no tuvieron lugar para jugar. Probable. Y ese no lugar los corrió. Entonces, estos jugadores, este crecimiento de las ligas amateur, del que tanto han sacado provecho muchos, es la demostración de que jugadores nos faltan. Escuchemos a Cortizas, representante de la UBA, la agremiación de jugadores, que fue la que obtuvo este torneo sub-23, un poco hablando sobre la estructura del básquet de formación. A nivel de formativa la competencia es buena, la cantidad de clubes, la organización no es mala, comparado con otros países de América inclusive, se está bastante bien. Obviamente hay países que capaz que están un poquito mejor organizados o igual, como Argentina, Brasil, pero después a nivel de Sudamérica debemos ser de los que tienen mejor competencia formativa. El problema me parece está en el momento de dar un escalón más, en el momento de maduración que no hay lugar de competencia. Creo que últimamente con el metro se le daba algún espacio a algunos jugadores de esa edad que necesitan tener ese fogueo, tener esa experiencia, pero bueno, para algunos nomás y unos muy pocos partidos, ¿no? Y ahora con el sub-23 creo que es un avance considerable, si bien creo que el formato no es el ideal, que debería ser preliminar por un tema de cómo es nuestra liga, de que si no tenés los jugadores, de que se te van para el metro, y eso hace un poquito menos serio, pero de todas maneras creo que es un paso importante que haya una competencia y un lugar para que los jugadores sigan jugando.
Ahí la palabra de Cortizas hablando sobre la importancia de este torneo sub-23 también dentro de la estructura de formativas, porque él era lo que decíamos, y así como es un nexo para la gente que generalmente escucha sobre el básquetbol mayor y la tratamos de bajar un poquito al básquet de formación, también es un nexo para los jugadores que salen de la etapa de formación o que están finalizando su etapa de formación, si es que en algún momento finaliza, para dar el paso al mayor. Sí, claramente. Es la posibilidad de insertarse, la posibilidad de tener fogueo, la posibilidad de jugar en un torneo el cual es más mirado, tienen más ojos sobre ellos, genera un poquito más de presión. La presión deportiva, recordemos que es algo sano, lo cual lo tienen que vivir. Y bueno, lamentablemente no todos los equipos lo ven de la misma manera o no todos los clubes lo ven de la misma manera. No todos tienen la misma intención o las mismas ganas de jugar sub-23, por eso todos los años estamos que se juega, que no se juega, que estamos, que no estamos. Así que bueno, creo que estamos en el camino. Yo hago una pequeña comparación, un pequeño paralelismo con lo que fue el básquetbol femenino, el crecimiento en nuestro país. El básquetbol femenino al comienzo era muy criticado por el desarrollo que podía tener, por el éxito que podía tener. Creo que al día de hoy todo el mundo puede ver el gran avance que ha tenido el básquetbol femenino, lo bien que nos está yendo. Se festejó mucho cuando se ganó el primer triunfo a nivel internacional, etcétera, etcétera. Creo que con el sub-23 debe pasar igual. Creo que tenemos que tener en cuenta que los logros y el éxito no va a llegar al principio, que es un proceso el cual hay que ponerle pilas, hay que ponerle ganas y sobre todo pensar en el futuro de los chicos, no pensar en el interés propio de cada club. Cortizas también se refirió a un poco todo el torneo actual que tenemos, que se está desarrollando desde hace 3 semanas y que fue, quieras que no, una victoria de la UBA, una de las primeras grandes victorias de la UBA en esta lucha por mejorar el básquet. Se consiguió que hubiera un torneo y un torneo largo, esos son 2 puntos buenos, positivos, y creo que lo están disfrutando todos los jugadores quieren jugar. Me parece que desde ese punto de vista es un avance, como te decía. El ideal que nosotros proponíamos era jugar preliminar como se hacía antiguamente, porque ya en el segundo tiempo de la reserva que era antes o sub-23 se hace con gente, eso le da como un condimento especial, prepara a los jugadores, los motiva. Creo que a veces tenemos mucho miedo, excusa. La prueba está que se puso un torneo sub-23 solo para los clubes de liga y los clubes de abajo, de metro y de tercera, saltaron y demandaron y fue impresionante. O sea, a veces pensamos que no, que todo es costo, que esto y lo otro, y en realidad los clubes quieren competir, quieren jugar, los jugadores quieren jugar. Creo que se le podría haber buscado la vuelta, pero bueno, miremos lo positivo, que hay un torneo que es largo y que le da espacio a un montón de chiquilines a tener una competencia. ¿Compartís las opiniones que hablan, por ejemplo, de una competencia metro-liga en forma paralela? Yo creo que podría ser positivo que se juegue metro y liga simultáneo, pero debería ser un campeonato más largo. Estamos hablando que el metro hoy tiene 30 partidos. Claro. Eso no existe. O sea, ahí no se va a desarrollar ningún jugador de la cantera ni de nada. O sea, no, eso no se, casi que no lo llamaría ni un campeonato, y ni que hablar de tercera, ¿no? Sí. Entonces, si las ligas fueran más fuertes o más largas, bueno, de eso me parece que sería el ideal que fuera simultáneo, porque es lo que te digo, los jugadores están pidiendo espacio, que haya competencia, que haya un lugar donde jugar, ¿no? Entonces, después eso le da más posibilidades para desarrollarse y llegarán a la máxima cima lo que están mejor, ¿no? Bien, ahí la palabra un poco del casco Germán Cortizas representando a la UBA, hablando sobre lo que se logró. Esta victoria de la UBA que logra un torneo de marzo a noviembre con 29 equipos participantes, con algunas cosas a mejorar, ¿no? Porque tenemos algunos aspectos, por ejemplo, la definición de la conformación de las divisionales. Hoy en día tenemos, y no es un dato menor me parece, y no es por el nombre de la institución, tenemos al campeón de la temporada pasada en cadetes y en juveniles jugando en la segunda divisional del sub-23, hablamos de Bohemios. Yo creo que es un tanto injusto que esa definición de en qué divisional está cada equipo se haga por la actualidad del primer equipo. Pero ahí hay una dicotomía. Nos vamos a la década del 90 del torneo de formativas, en el cual claro, las formativas seguían al equipo del primer equipo. Ahí hay una lucha interna, y es que
para algunas cosas el sub-23 es formativas, para otras cosas el sub-23 es de liga o es de los neutrales de la federación. Y en ese tire y afloje quedan varias cosas en el medio, de las cuales Seba Alonso también dialogó con nosotros. En realidad un poco sabíamos que este primer año por lo menos iba a ser así. Nosotros lo pedimos porque teníamos la estructura para organizarlo. Y antes en realidad era una persona, Camello que era el que lo organizaba, era él solo que sacaba fijaciones. Nosotros como tenemos ya la estructura armada, fue que lo pedimos. Y sí, hay cosas que ya estaban definidas, había acuerdos entre la UBA y la federación, había otros arreglos, el reglamento es prácticamente el mismo que el año pasado, con algún cambio que difiere bastante de formativa. Y bueno, pero sabíamos que nos teníamos que adaptar por lo menos este primer año, capaz que 2 años, para terminar de llevarlo a lo que nosotros queremos, que es que se parezca más a los torneos de formativa. Sin entrar en mucho detalle porque falta y esto recién empieza, ¿ya tenés más o menos claro por dónde querés que vaya el torneo una vez que vayas ganando incidencia, si se quiere? Sí, lo tenemos más o menos claro. No estoy tan convencido de que pase a ser una categoría más de formativas que puntúe y eso. Lo que sí, creo que lo tendrían que jugar todos los clubes, llegar a que sea obligatorio. Y quizás no organizarlo por liga, metro y DTA, que no se basen en el primero, sino quizás el primer año por juveniles y después bueno, se irán reacomodando. Por eso te digo que ya 23 años son bastante más grandes que los juveniles. Entonces no sé si ponerlo como una categoría más, pero un campeonato paralelo, pero con sus ascensos y descensos que se maneje distinto. Pero eso va a llevar por lo menos 2 o 3 años, porque realmente no hay sub-23. Entonces, si los clubes ven que esto es en serio, a los que dejan de ser juveniles este año ya le van a decir que se queden, y los del año que viene también, y quizás en 2 o 3 años, y si todos los clubes tengan buenos planteles. Ahí pasaba un poco la palabra de Sebastián Alonso, y acá llega un poco a su fin este informe que trató de contestar en qué está la categoría sub-23. ¿Qué es para el básquetbol uruguayo la categoría sub-23? Fue un avance, probablemente es un tema que da para hablar y mucho, y tendremos nuevas instancias para escuchar más voces, para opinar un poco más, pero la idea fue, bueno, empezar a responder a algunas de las cuestiones que tiene nuestro básquetbol de formación. De la mano de Carlos Gómez, que ya desde el primer programa nos va a matar, pero como nos quiere va a estar con nosotros. Mandamos la última pausa y nos venimos con el cierre de este Formativas del Básquetbol, el último cuarto. La guerra es algo nuevo porque a mí la patria me chupa un huevo. Yo solo quiero vivir a mis anchas, que me importa qué bandera allá en la plaza Cagancha. En cada barrio, en cada club, en cada cancha. FDB, el último cuarto, donde nace la pasión.